Estamos en directo, son las 7:55. Ayer fuimos el primer programa en informar de este caso. Ayer fuimos el primer programa en entregarle a ustedes este contenido, ¿no es cierto?, donde hablábamos que probablemente en horas iba a haber un detenido. Bueno, aquí está el detenido que precisamente ayer Sergio Jara se tuvo que guardar en nuestra entrega matutina, porque horas después ocurría esta situación, un vuelco total en el caso Andrea. Exactamente, muy buenos días. Estamos con la imagen de lo que ocurría ayer en horas de la tarde cuando Jorge Ugalde, psicólogo de 59 años, el cuñado de Eduardo Cruzcoque, es detenido en su domicilio allí en la comuna de La Reina. Es el marido de la hermana de Eduardo, de Trinidad Cruzcoque, y es entonces quien ahora es apuntado como el autor del crimen de Eduardo Cruzcoque y sus dos hijos, sus mellizos de 17 años. Un vuelco para la opinión pública, aunque ya desde hace algunos días se venía trabajando por parte de la Fiscalía y de las policías en antecedentes y en pruebas concretas que lo involucraban a él en este triple asesinato, este triple crimen ocurrido allí en calle La Cañada, en la comuna de La Reina. Y hoy día podríamos conocer además más información porque sería el control de detención, la audiencia de control de detención. Cuando ayer lo van a buscar a su casa, él estaba ahí, estaba esperando, estaba meditando, dicen, y se entrega rápidamente, de manera voluntaria, no pone resistencia, y ahí veíamos las imágenes del momento entonces en que ingresa, irrumpe la PDI a esta vivienda y lo encuentran en el lugar, estaba en el dormitorio, lo sacan y ahora va a tener que enfrentar a la justicia. Estaba meditando. Lamentablemente este caso se conoció como un parricidio hace un tiempo atrás. Se especulaba que Eduardo Cruzcoque había matado, asesinado a sus hijos, a dos menores de 17 años y después se había quitado la vida. Pero la irrupción de la familia, de los cercanos, de los amigos, que conocían el entorno familiar, que conocían a Eduardo Cruzcoque, hicieron fuerza y rogaron que se investigaran de mejor manera porque no había ningún antecedente que pudiera hacerlos pensar que realmente esto hubiese sido un parricidio. Así la policía también ya tenía otros hilos de investigación que llevaron finalmente a esta persona, ¿no es cierto?, que es bien impresionante porque es parte de la familia, es el tío de los niños, ¿no es cierto?, el cuñado de Eduardo Cruzcoque, el esposo de Trinidad Cruzcoque. ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué asesinarlos? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué hacerlo pasar como un parricidio prácticamente? Bueno, son las respuestas que hoy día tiene que entregar la policía, la autoridad. Estamos con Daniela Muñoz, que tiene antecedentes y que está en la Brigada de Homicidios de la PDI. Dani. Así es, buenos días Julio, buenos días Andrea. Buen Mira, día. nosotros estamos justo afuera de la Brigada de Homicidios. Ustedes entregaban muy bien los antecedentes. Ayer exactamente a las 3:08 de la tarde ocurre la detención de Jorge Ugalde, principal implicado, principal sospechoso en este terrible triple crimen que termina con la vida de Eduardo Cruzcoque y sus dos hijos de solo 17 años. Esta persona fue trasladada de inmediato una vez detenida a este lugar. Pasó toda la noche en el calabozo y hoy día, cerca de entre las 8 y 8:20, 8:30, máximo 8:30, esta persona tiene que ser trasladada al centro de justicia para que se lleve a cabo su formalización. ¿Por qué lo van a formalizar? Por el delito de triple homicidio calificado e incluso con el antecedente de que acá existió una planificación. Importante mencionar que ayer esta persona estaba sentada en el patio de la casa. Recordar que este crimen ocurre el 18 de octubre. Hay 3 casas habitaciones que están unidas, todas corresponden al mismo círculo familiar, pero esta persona estaba en el patio de su casa, en el piso, cruzado de piernas, meditando cuando llega la policía de investigaciones para lograr su detención. Él no puso resistencia, según la investigación que nosotros hicimos y el reporteo que nosotros hicimos. Él estaba esperando a que la policía de investigaciones, en particular la especialidad de Brigada de Homicidios, llegara a su casa, porque prácticamente su detención
detención era inminente. Ayer, a través de un reportaje de prensa, conocimos detalles inéditos de la investigación, donde incluso mencionan que Trinidad Cruzcoque, que viene siendo su pareja, y una amiga del matrimonio también están siendo investigados para dar cuenta de cómo ocurre la planificación de este crimen. Antecedente importantísimo, Julio, Andrea. En noviembre del año 2024, tanto Trinidad Cruzcoque como Jorge Ugalde, que es la persona que está detenida, le dan un regalo a este camarógrafo Eduardo Cruzcoque para que él consumiera. Vendría siendo una caja de helados. En ese entonces este camarógrafo come estos helados y es trasladado de urgencia para que fuese atendido, producto de que él se intoxica en noviembre del año pasado. En ese minuto no ocurre nada penalmente, no hay una denuncia que Eduardo haya hecho. Sin embargo, es un antecedente importantísimo para la PDI y para la Fiscalía Oriente de que estas personas en ese entonces, hace menos de un año o prácticamente ya un año, querían terminar con la vida de Eduardo. Él no hace la denuncia, pero sí se tiene como antecedente. Otro detalle importante, nosotros habíamos mencionado que el día 18 de octubre, la persona que está imputada, que está detenida, que viene siendo Jorge Ugalde, había salido a correr. En una de sus declaraciones, cuando la PDI y la Fiscalía lo interroga, él empieza a dar una serie de detalles que no comienzan a cuadrar ni a la Fiscalía ni a la PDI. Escuchan su relato por largas horas. Sin embargo, lo que decía el fiscal Lanas es que toda la investigación que se ha desarrollado desde el 18 de octubre a la fecha, hasta ayer, 3 de noviembre, era justamente encontrar todas las pruebas y toda la evidencia para desestimar la declaración que este hombre había hecho. ¿Cómo se dan cuenta? Un detalle importante. Tiene que ver con que, aparte de que este hombre supuestamente salió a correr, es que él declara que tenía la intención de sacar a pasear a su perro. Bien sabemos que cuando eso sucede, simplemente la persona sale caminando, sale con su mascota, vuelve. Bueno, acá lo que él realiza llama la atención y le preguntan. ¿Por qué? Porque en las cámaras de seguridad se da cuenta que esta persona sube el perro a su auto. Sale con el perro arriba del auto. Avanza un par de cuadras en su auto personal con su perro y ahí baja el perro y empieza a sacarlo a pasear. Entonces la Policía de Investigaciones, en la interrogación y Fiscalía, le preguntan por qué saca el auto si la intención era sacar a pasear el perro. Y él dice que ese día hacía mucho calor y que no quería quemarle las patitas al perro y por tanto, para que él de cierta manera no sufriera, prefiere hacer un paseo primero con el perro arriba del auto y después caminando. Bueno, esto yo lo traigo como antecedentes porque es una de las cosas que a la Fiscalía no le cuadra, le empieza a generar ruido y además hay una evidencia sumamente importante que vamos a conocer en la formalización que tiene que ver con una bolsa de color blanco. Exacto. ¿Por qué? Porque al interior de esta bolsa, según la información que tiene Fiscalía, estaba el arma homicida. Lamentablemente esta persona muere por puñaladas varias. Este hombre habría guardado el arma homicida al interior, Andrea, de esta bolsa y en definitiva, lanza esta arma al Canal San Carlos. Andrea. Eso es fundamental dentro de todas las pruebas técnicas, las pericias que se hacen, científicas, respecto a qué ocurrió, ¿no? Cómo ocurrieron los hechos. El tema del arma ya vamos a profundizar en eso porque fue uno de los elementos que llamó la atención. Una persona que supuestamente se suicida no puede haber ocultado el arma que utiliza para aquello, ¿no? Que era la primera hipótesis que se planteaba respecto a qué había ocurrido. Hace pocos momentos hizo una declaración el senador Cruzcoque, que es pariente de Eduardo Cruzcoque, son primos hermanos, parientes cercanos. Lo hizo en el contexto del debate presidencial que hay hasta ahora en la Archi. Vamos a escuchar algunas declaraciones entonces que nos ha hecho recién el senador Cruzcoque. A propósito de este caso que ha salido en la noticia a propósito de su primo y que ha dado un vuelco además, si nos pudiera comentar a propósito. Bueno, creo que lo que ha sucedido ayer da cuenta de que la Fiscalía recoge lo que nosotros siempre hemos pensado en la familia, que Eduardo imposible que haya asesinado a sus hijos. Nunca pensamos que eso pudiera ser posible. Es un caso macabro, horroroso. Nosotros hemos sido muy cuidadosos como familia de tratar de referirnos a esto con la mayor cautela, porque tal como nosotros pensamos en un principio,
acá Eduardo era una persona que adoraba a sus hijos. Somos una familia muy pequeña y la verdad que esto ha sido horrible. Y la ciudadanía yo creo que también lo considera horrible. Pero es un caso que sigue en investigación y yo espero que esto se vaya aclarando y que quienes sean culpables de esto paguen con las penas que la justicia imponga con la mayor dureza. Desde el principio no cuadraba porque no había un arma. Si es que él hubiera atentado contra su propia vida, no se encontró un arma. Todo el mundo cercano a él decía que era imposible que él tocara a sus hijos por cuanto él los amaba. Y ahora salen, hay supuestamente videos que muestran al principal inculpado, que es el cuñado de él, que va a tirar precisamente el arma al río. Ya fue detenido él. Pero los detalles son macabros, son escabrosos, son de una crueldad brutal. Eduardo hubiera sido incapaz de tocar a sus hijos. Eso es lo que nunca le cuadró ni a los compañeros del Verbo Divino, ni a las personas que trabajaron con él. Era una persona que trabajó como director de fotografía, que trabajaba en la Teletón precisamente porque los niños también iban a la Teletón. Era una persona que se desvivía por sus hijos. La señora de él, Carolina, en el funeral habló de lo buen padre que es. Uno no habla de un parricida como el buen padre que es. Y Eduardo era una enorme persona de un corazón de oro. Y esto que se está configurando ahora a partir de la detención de ayer y de lo que la Fiscalía ha podido informar, da cuenta de que aquello que pensábamos los familiares no estaba tan lejos de ser la realidad. Es muy triste, es muy cruel. Yo lo siento mucho no solo por Eduardo, que era una gran persona, sino por los niños. ¿Qué opinión le merece a usted el personaje de el cuñado de él? ¿Usted lo conocía? ¿Había compartido con él, imagino, en alguna instancia? No, no lo conocía. Y a mi prima Trinidad muy poco también. A Eduardo sí, mucho. Mire, todo lo que le puedo decir, no mucho más que agregar en el asunto, pero todo esto ha sido terrible, sobre todo por él, porque era una persona que amaba a sus hijos y lo quisieron implicar en una cosa horrorosa como es un parricidio, ni más ni menos. Bueno, eso le puedo decir, gracias. Bueno, tremendamente afectado el senador Luciano Cruzcoque hablando, tremendamente afectado porque uno cotidianamente lo ve, una persona que es bien fuerte y constante en sus declaraciones, lo vemos tremendamente afectado porque él un poquito hablaba lo que hablábamos ayer en nuestra nota, ¿no? Desde el primer día a nadie cercano le cuadró un parricidio. Exacto. A nadie. Y ayer contamos el antecedente que él lo revela acá, ¿no es cierto? Ayer lo contamos con un poquito de distancia, pero lo revela el senador Cruzcoque, que la madre de los niños en pleno funeral dice: Eduardo era un excelente padre. Fue el mejor padre que pudieron tener los niños. Entonces, en medio de esta controversia, en medio de esta información, que había sido un parricidio, todo, se le habían muerto sus dos hijos, sus dos únicos hijos, y ella hace esta locución pública en el funeral. Entonces, había una tensión atrás de esto. Lo importante para la policía era encontrar pruebas, lo importante para la policía era armar el caso y buscar un móvil, ¿no? Lógico. Un móvil, que es lo que la gente se pregunta, yo creo, a esta hora de la mañana. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué esta crueldad máxima? ¿Por qué asesinar a los niños y a Eduardo Cruzcoque? ¿Qué es lo que perseguía? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Daniela, yo creo que eso es hoy día lo que la gente no logra entender en sus casas, ¿no? Porque no hay un tema de una rivalidad, no hay un tema de algún tipo de situación que uno podría conocer, alguna estafa, alguna deuda, algún sitio, una cuestión pasional. Es inexplicable, ¿no es cierto?, el accionar que hoy día, ¿no es cierto?, se le culpa a esta persona, ¿no es cierto?, este cuñado de Eduardo Cruzcoque, Daniela. Mira, Julito, es súper importante lo que tú mencionas, pero según el reporteo que hemos hecho, aquí sí existe un móvil. Sí hay un motivo que, lamentablemente, Jorge G. Ugalde habría terminado con la vida de Eduardo y sus dos hijos. Y acá tiene que ver una disputa familiar en relación a una herencia. ¿Por qué? Porque en el año 2014 se crea una sociedad familiar y el principal accionista era justamente el padre de ambos hermanos. Lamentablemente esta persona fallece en el año 2017 y luego en el año 2022 fallece la madre de ambos hermanos. Primero el papá el 2017, luego la madre el 2022. Para que quede claro. Claro. Fallece en su Claro, estamos hablando de Trinidad Cruzcoque, de Eduardo Cruzcoque. Estaba el papá de ambos, que fallece el 2017, accionista,
y también la madre que fallece el 2022. ¿Qué es lo que ocurre? Después de la muerte de la madre en el 2022, comienza obviamente todo el tema de la posesión efectiva, del tema de la herencia, producto de que esta familia tenía en su poder estas 3 casas-habitaciones que conocemos en La Cañada, que comprenden el mismo terreno, que viene siendo esta misma familia Cruzcoque, y además tienen 2 departamentos en Santiago Centro. En total corresponde, en materia monetaria, a más de 1.000 millones de pesos. En un comienzo, en el año 2022, cuando ocurre la muerte de la madre, quien habría asumido la gran parte de estas propiedades vendría siendo el matrimonio. Me refiero a la persona que está detenida, Jorge, y Trinidad Cruzcoque. Eso fue en un comienzo, en el año 2022. Luego, con el pasar de los años, Eduardo empieza a intervenir en esta distribución de herencia, y al final a él también obviamente le toca una parte, pero se le habría solicitado por parte de Jorge y de Trinidad que él vendiera su casa, su parte, en el mismo terreno de La Cañada. Él no habría accedido a la venta de la casa, no habría estado de acuerdo, en este caso, con Trinidad ni con quien era su cuñado, y es por eso que él se niega a la venta de la casa, y es eso lo que habría justamente, Julio, Andrea, originado esta disputa y este conflicto familiar. O sea, todo por un tema de plata. Eso Andrea. es lo que estaría detrás. Hemos visto en tantas oportunidades disputas familiares por herencia, por dinero, por intereses económicos, pero siempre cuesta mucho entender que alguien sea capaz de llegar a un crimen tan brutal como este con ese objetivo. Su cuñado, un hombre que además es psicólogo, un profesional de la psicología de 59 años, que haya sido capaz de llegar a eso por interés económico, es algo que siempre impacta muchísimo. Me llamó la atención en las declaraciones del senador Cruzcoque la diferencia que hacía entre sus 2 primos. Cuando él hablaba de Eduardo Cruzcoque, lo hacía con mucho cariño, lo hacía diciendo que era un excelente hombre, excelente padre, que nunca pensaron que él podría haber cometido un crimen así. Pero cuando habla de su prima dice que no la conoce mucho, que no tiene aparentemente ni una relación, una cercanía, que no conocía a Jorge Ugalde, que es su pareja. Eso da cuenta también de algo, ¿no? Había ahí probablemente un distanciamiento desde el punto de vista familiar. Son cosas siempre internas, pero para efectos de lo que estamos viendo termina siendo un antecedente relevante, Dani. Absolutamente, aparentemente no tenían una relación tan cercana, dice que no la conocía, pero ya como te digo, cuando Eduardo se le propone por parte de este hombre que está detenido, Jorge, y de su esposa, que vendiera la casa, Eduardo no habría estado de acuerdo. Él quería quedarse con esa casa y desde ese punto inicia esta disputa familiar en donde, en definitiva, esta pareja, este matrimonio, quería quedarse con todo el terreno, querían acaparar esa casa, me imagino que para hacer su propia construcción. Sin embargo, según los amigos, incluso ayer entrevistábamos ahí en vivo a Esteban, Esteban dice que en ningún momento Eduardo compartió estos problemas familiares con sus compañeros. Estaba Esteban sumamente sorprendido de, por ejemplo, esta intoxicación que comentábamos en noviembre del 2024. Claro. Ayer en la noche le consultábamos a los amigos que habíamos entrevistado, a Freddy, a Esteban, otros, si él le había comentado que en algún momento estuvo intoxicado y que estos helados se los había regalado el propio matrimonio. Y al parecer no, nunca se le había comentado esta información y es por eso que este tipo de información Eduardo se la guardaba de manera secreta para él, no la comentaba con sus compañeros, no comentaba que tenía algún que otro problema familiar como todos, y es por eso que ellos siempre defendieron la imagen de Eduardo, mencionando que era imposible que él cometiera este crimen. Ahora, hay un punto importante, Julito, antes de darte el paso, tiene que ver con lo que dijo el fiscal Lanas ayer, que no se descarta la participación de otras personas. Y aquí hay que ser muy responsables porque solamente hoy día hay una persona que está imputada, una persona que va a ser formalizada. Pero ayer en el reportaje de prensa veíamos con nombre y apellido de que aquí habría una participación y ella está como imputada a la investigación. Me refiero a Trinidad Cruzcoque. Y además una amiga del matrimonio que habría estado en conocimiento desde el 18 de octubre a la fecha, hasta ayer 3 de noviembre, lo que había sucedido y lo que iba a suceder. Claro. Porque se habla de un crimen que estaba planificado. Andrea, Julio. Dani, bueno, ¿cómo se va acercando
¿no es cierto?, a esta persona. ¿Cuáles son las pruebas que empiezan a aparecer? ¿Cómo se va llegando a este nombre? ¿Cómo se empieza a caer el parricidio, ¿no es cierto?, y empieza a tomar fuerza que pudo haber sido este psicólogo, Jorge Ugalde, que pudo haber estado involucrada su señora Trinidad Cruzcoque, esta otra persona? ¿Cómo se empieza a llegar a tener esta investigación más robusta, Dani? Mira, todo en base a contradicciones. Ayer, desde parte de la Policía de Investigaciones, me refiero a altos cargos de la Brigada de Homicidios que entregaron varias declaraciones durante la tarde. Recordar que esta detención ocurre a las 3:08 de la tarde, a las 3:16 lo da a conocer Fiscalía Oriente, menciona que la Policía de Investigaciones, varios funcionarios fueron los que llegaron a la casa y en definitiva se dan cuenta, producto de las incongruencias que tenía Jorge al momento de declarar. Aclarar, digo, que esta persona era un testigo de esta investigación. Recordar que la primera declaración que se da a conocer es que aquí había un robo con homicidio. Ese fue el primer delito que el fiscal Lanas da a conocer a la prensa. Recordar que esto se da a conocer el 18 de octubre. Primero se establece un robo con homicidio. Horas posteriores se da cuenta de que no existe ningún robo al interior de la casa. No hay evidencia que especifique en ese minuto de que alguien haya cometido un robo. Eso va cambiando con el pasar de las horas y se establece en segundo lugar un posible parricidio con un suicidio. Y esa fue la teoría que en este caso duró más tiempo, hasta el día de ayer, que cambia finalmente por tercera vez y pasa a ser este delito de triple homicidio calificado con planificación. Es decir, pasamos de robo con homicidio a parricidio con suicidio y hoy día ya terminamos en el triple homicidio donde solamente habría una persona imputada. Pero lo más importante para responder tu pregunta, Julio, tiene que ver con estas incongruencias. ¿Por qué sale a correr? ¿Por qué cuando vuelve de correr decide sacar a pasear al perro? ¿Por qué no simplemente saca al perro y lo sube a un auto y luego lo pasea? Y esos antecedentes entregados son los que le empiezan a generar ruido a la Fiscalía, que finalmente busca las evidencias para dar cuenta que este vendría siendo el principal implicado. Julio. Nosotros tenemos una cantidad de evidencia, una cantidad de información única. Hace ya un par de semanas que teníamos esta investigación periodística. Hace un par de semanas que ya teníamos la nota que usted vio ayer y que fuimos guardando por el éxito de la investigación. Era inminente la detención de Ugalde, era inminente la detención del cuñado en las próximas horas. Por eso nosotros ayer exhibimos el reportaje en la mañana y estábamos muy controlados y con freno en mano de la información que le entregábamos. Más tarde The Clinic también. Después de nuestra nota, The Clinic hace un reportaje y finalmente en la tarde se toma detenida a esta persona. Todos estos antecedentes, ¿cómo se cierra el círculo? ¿No es cierto? ¿Hay más personas involucradas? ¿Por qué? ¿Cuál es el móvil? Todos los antecedentes en el